importancia por la... En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Si usted quiere lo mejor de Dios 1, parte 4. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de nuestro tema para esta semana, que se expresa en una frase incompleta: si quiere lo mejor de Dios. Ese sí, al comienzo lo enfrenta con una decisión personal. ¿Usted quiere lo mejor de Dios o no? Solo usted puede hacer esa decisión. Si usted decide que sí quiere lo mejor de Dios, entonces en mis charlas todos los días le estaré dando algunas maneras para que usted termine con esa frase incompleta. Es decir, voy a compartir con usted varias cosas que usted necesita hacer para entender lo mejor que Dios tiene para su vida. En cada caso, como ya lo he dicho, el consejo que le ofreceré está basado en 3 cosas. Primero, las Sagradas Escrituras. Segundo, mi experiencia personal. Y tercero, la observación de otros que han producido a 100 por 1, a 60 y a 30. Y voy a compartir las lecciones que he aprendido observando a esos cristianos productivos. En mi charla de ayer sugerí una manera de completar esta frase: desee lo mejor de Dios, no se contente con menos. Dicho para completar la frase, el tema es así: si usted quiere lo mejor de Dios, quiera lo mejor de Dios. Esa frase pareciera ser una verdad manifiesta, pero es muy importante su decisión. Es determinante. Hoy voy a compartir una segunda manera para completar la frase: si quiere lo mejor de Dios. La forma que voy a desarrollar hoy es: enfóquese en Jesús. Y voy a comenzar con un pasaje de Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un número de pasos lógicos que el autor menciona ahí. Primero, él dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos, y eso hace mención a lo que dijo en el capítulo anterior, el capítulo 11 de Hebreos, en el que habla de los grandes santos del Antiguo Testamento que tuvieron éxito y alcanzaron lo mejor de Dios. Y dice que tenemos una nube de testigos que nos rodea, personas que probaron en sus vidas y experiencia que sí es posible encontrar lo mejor de Dios. Ese es pues el punto de partida. Entonces dice: si quiere encontrar lo mejor de Dios, va a tener que correr la carrera, y va a correr con éxito. Vamos a tener que hacer ciertas cosas, vamos a tener que despojarnos de las cosas que nos impiden correr. Un corredor no lleva una onza innecesaria de peso en su persona o en su vestidura, y del pecado que tan fácilmente nos asedia, tenemos que asegurarnos que nada nos va a hacer trastabillar. Y luego correr con perseverancia. Lo que sigue para correr es perseverancia, y ya dije cuando comentaba sobre la buena tierra de la parábola del sembrador que las 3 condiciones eran oír la palabra de Dios, retener la palabra de Dios y llevar fruto con perseverancia. Pero una vez que tenemos ese fundamento para el éxito, el escritor de Hebreos lleva al punto que yo considero crítico, en el que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que yo digo que es la clave del éxito: enfocarse en Jesús, fijar los ojos en Él. Y el escritor dice que Él es el iniciador y perfeccionador de la fe, como dice el texto, el autor y consumador de la fe. Todos sabemos que Jesús es el iniciador, pero a veces olvidamos que Él es también lo que completa, y queremos que nuestra fe sea complacida. Y si queremos que nuestra fe sea completada, tenemos que enfocarnos en Jesús. No basta comenzar enfocándonos en Jesús y después distraídos para ver a otro lado, porque si hacemos así, nuestra fe nunca se completará. Y en relación con eso quiero señalar 3 factores muy sencillos, cada uno de los cuales es una razón por la que debemos mantener los ojos puestos en Jesús. Primero, Jesús es nuestro Señor para entrar en la salvación. Tenemos que confesar que Jesús es nuestro Salvador, de modo que si Él es nuestro Señor, entonces nuestro propósito supremo es agradarle. Eso es lo que hacemos cuando decimos que Él es nuestro Señor. Por eso debemos tener nuestros ojos puestos continuamente en Jesús, para asegurarnos que todo lo que estamos haciendo es de su agrado. Y en cualquier tiempo que notemos alguna indicación de lo que estamos haciendo o consideremos hacer no es el de su agrado, que esa sea suficiente razón para no hacerlo.
El segundo factor con respecto a Jesús es, Él es nuestra única medida de justicia. Eso es lo que Pablo dice en Hechos 17:31, cuando habla a los hombres de Atenas. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Así que ¿quién va a ser el juez establecido por Dios para juzgar al mundo? Es aquel que resucitó y este es por supuesto Jesucristo. Dios va a juzgar al mundo con justicia por este varón. Eso nos dice dos cosas, que Jesús es el juez y también la regla de justicia. Vamos a ser juzgados por la regla o la norma de Jesús. Es importante que sepamos que Dios solo tiene una norma de justicia. Si queremos saber lo que es justo en los ojos de Dios, el lugar para la respuesta es Jesús. A veces vemos a cristianos que hacen cosas que Jesús no haría, pero no podemos aceptarlos como nuestra regla de justicia, porque no son la regla de Dios. Para encontrar la regla de justicia de Dios tenemos que mantener nuestros ojos enfocados en Jesús. Y tercero, Jesús es nuestro patrón o nuestro ejemplo. 1 Pedro 2:21 dice esto, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que Jesús es nuestro ejemplo. Él va por el camino adelante y para seguir el camino correcto debemos de ver dónde Él puso sus pies y poner los nuestros en el mismo lugar. Todo esto requiere este requisito importante, que nos enfoquemos en Jesús, que mantengamos nuestros ojos puestos en Él. Quiero darle una razón más de importancia por la cual es importante que nos enfoquemos en Jesús. Es una razón muy sencilla, muy práctica, pero también muy importante. La razón es esa. Todo el Evangelio se centra en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso lo dice claramente Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, donde dicen los corintios lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Note que hay un orden de importancia en las cosas de Dios, y esto que habla Pablo es lo primero, y dice tres cosas sencillas, y todas se relacionan con Jesús: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, esas son las verdades de primera importancia, todo lo demás es de segunda importancia. En el Evangelio comparado con esos tres hechos que se centran en Jesús, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, de manera que no debemos dejar que ninguna otra cosa se vuelva más importante que esas tres verdades de Jesús. Debemos tener cuidado de no ser tan alejados de esas tres verdades básicas respecto a Jesús. Pablo se lo advierte a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, versículos 8 y 9, escrita muy cerca de su muerte, desde una prisión, y eso es lo que escribe a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Note las palabras clave: acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Qué sencillo, es semejante a lo que dice en 1 Corintios 15, todo el mensaje del evangelio se centra en Jesús. Su muerte fue sepultura y su resurrección victoriosa. Y le dije a Timoteo: nunca te distraigas de estos puntos céntricos, nunca los pierdas de enfoque, mantén tus ojos enfocados en Jesús. Quiero decirle que hay un gran peligro que los cristianos se vuelvan muy complicados o demasiado espirituales. Creo que muchos cristianos pierden por hacerse demasiado espirituales. Algunas personas vienen a decirme a veces después de mi predicación: hermano Prince, eso fue un mensaje profundo, y no puedo dejar de preguntarme, ¿habré hecho algo malo? Y ahora usted debe entender mi sentido. Yo no quiero ser muy profundo, no quiero ser tan profundo que las personas pierdan de vista a Jesús y las verdades céntricas del Evangelio, su muerte, su sepultura y su resurrección. Voy a decirle a usted lo que Pablo dijo a Timoteo: acuérdase de Jesucristo, resucitado de los muertos, y voy a decirle que una manera práctica de recordar a Jesús es mediante la Santa Comunión o la Santa Cena, o la Eucaristía, como dicen algunos. Jesús dijo: haced esto, cada vez que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Es muy sencillo, muy práctico y una manera bíblica de recordar a Jesús, de mantener nuestros ojos enfocados en Él. Y recuerde que dijo: cada vez o todas las veces, no esporádicamente. Nuestro tiempo de hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con nuestro tema: si quiere lo mejor de Dios. El pensamiento de mañana se titula: medite en la palabra de Dios.